Este video está dirigido a personas con estatus de asilado o de refugiado, es decir, para personas que han sido entrevistadas por un funcionario del gobierno estadounidense y que han constatado que ellos o un familiar directo han sido perseguidos o temen ser perseguidos si regresan a su país. Esto incluye a personas que estuvieron en campos de refugiados. En este punto, usted ya ha presentado un formulario I-589 o I-590 al gobierno. El I-589 es el formulario para solicitar asilo en los Estados Unidos. El I-590 es para solicitar estatus de refugiado. Es posible que un abogado o una organización de reasentamiento le hayan ayudado con su formulario. Es posible que no recuerde en este momento los detalles de lo que escribió en el formulario o lo que dijo en su entrevista. No hay problema. Uno de estos formularios tuvo que haber sido aprobado para que usted tenga actualmente la condición de asilo o de refugiado. Es posible que también haya presentado o esté planeando presentar una solicitud de residencia permanente, Green Card o tarjeta de residencia. Ese formulario se llama I-485. Este video es para asilados y refugiados cuyas solicitudes de residencia permanente aún no han sido aprobadas. Primero, describiremos la política de reentrevistas del gobierno con base en lo que han dicho y las pocas entrevistas que ya se han realizado. Luego, analizaremos algunas estrategias para prepararse para la reentrevista. Finalmente, hablaremos sobre la posibilidad de detención, en particular cómo protegerse y proteger a su familia en caso de detención. ¿Qué es una reentrevista? El 20 de noviembre del 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, conocidos como USCIS, ordenó a los oficiales de inmigración a que realicen una segunda entrevista a todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero del 2021 y el 20 de febrero del 2025. También les indicó que mantuvieran en espera las solicitudes de residencia permanente presentadas por cualquier refugiado. Esta situación podría cambiar. Sin embargo, bajo la política actual, se espera que todos los refugiados tendrán que asistir a entrevistas sobre sus solicitudes de refugio antes de poder obtener la residencia permanente. ¿Cuál es el propósito de esta entrevista? El gobierno ha declarado que volverá a entrevistar a los refugiados para determinar si cumplían con la definición legal de refugiado al momento de su admisión y si se resolvió adecuadamente cualquier asunto legal. El 1 de enero del 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, publicó un memorándum que indica que USCIS exigirá la revisión de todas las solicitudes aprobadas de personas nacidas en los 39 países sujetos a la prohibición de viaje. Estos países se enumeran en la siguiente diapositiva. Se suspendieron las decisiones sobre casi todas las solicitudes de USCIS para este grupo. Desconocemos exactamente en qué consistirá esta revisión. El gobierno ha sugerido que en algunos casos implicará una nueva entrevista. Esta es una lista de los países sujetos a una prohibición de viaje parcial o total. Esta lista está actualizada desde el 13 de febrero del 2026. Esta lista puede cambiar posteriormente. Consulte con su abogado si tiene alguna pregunta sobre si esta política le afecta. ¿Cuál es el propósito de esta nueva entrevista? El gobierno ha declarado que revisará las solicitudes aprobadas para determinar si un extranjero plantea algún problema de seguridad nacional. En el caso de un asilado, también podrían intentar determinar si la información de su solicitud de asilo es veraz y si aún cumple los requisitos para recibir asilo. ¿Qué le preguntarán en la entrevista? No hay una lista estándar de preguntas. Esperamos que los temas sean similares a los de la entrevista original cuando solicitó la condición de refugiado o asilado.
Esperamos que le pregunten sobre la información de su solicitud para verificar que sea veraz y precisa. También es probable que le pregunten sobre las razones por las que no puede regresar a su país de origen y cualquier posible razón por la que no debería ser admitido en los Estados Unidos, como antecedentes penales y preocupaciones de seguridad nacional. Incluso si ya le concedieron una exención, podrían volver a preguntarle sobre estos temas. Si presentó una solicitud de residencia permanente, una Green Card, el gobierno podría realizar una sola entrevista que cubrirá tanto su Green Card como su solicitud anterior de asilo o refugio. En ese caso, el gobierno le hará preguntas sobre las razones por las que se vio obligado a abandonar su país de origen y luego le hará otras para determinar si actualmente califica para una Green Card. Es importante estar preparado para ambos tipos de preguntas. El gobierno podría programarle una entrevista en cualquier momento. Es muy importante que informe a su abogado de inmediato si recibe alguna notificación del gobierno. Ahora hablaremos sobre cómo prepararse para este tipo de entrevista. Primero que todo, es importante que tenga el nombre y la información de contacto del abogado que lleve su caso. Segundo, le conviene obtener una copia de la solicitud que presentó para obtener asilo o estatus de refugiado en los Estados Unidos. Esta generalmente se conoce como I-589 o I-590. Si presentó una copia del formulario I-485, también le conviene obtener una copia. Una vez que reciba su solicitud, revise cuidadosamente sus respuestas. En muchos casos, estos formularios se habrán completado hace mucho tiempo, posiblemente con asistencia. Esto puede dificultar la memorización de los detalles. Consulte con su abogado para que le ayude a comprender estos documentos. También es recomendable pensar ahora en algunas de las respuestas que daría si le volvieran a hacer estas preguntas. Esto le ayudará a dar respuestas claras en caso de que se ponga nervioso durante la entrevista. Algunas de las preguntas más importantes tienen que ver con el motivo por cual solicitó asilo o estatus de refugiado, o si obtuvo su estatus debido a su relación con su cónyuge o padre, por qué su familiar solicitó asilo o estatus de refugiado. Por ejemplo, ¿por qué huyeron de su país de ciudadanía usted o su familiar? ¿Qué daños sufrió allí? ¿Por qué sería peligroso para usted regresar ahora? Recomendamos preparar con antelación una respuesta breve de frases cortas a estas preguntas. Puede proporcionar más detalles si el oficial se lo solicita. El oficial también podría hacerle preguntas relacionadas con actividades en el pasado que pueden invalidar la elegibilidad de una persona para obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos. Algunos ejemplos de esas preguntas incluyen: ¿alguna vez ha sido arrestado o acusado de algún delito? ¿Ha trabajado alguna vez para el ejército, la policía o en una prisión? ¿Alguna vez ha sido obligado a interactuar con un grupo armado? ¿Ha participado alguna vez en la prostitución? ¿Ha tenido ciudadanía o estatus migratorio permanente en otro país? Sería útil pensar bien cómo responder a esas preguntas. Por lo general, es importante escuchar atentamente y ser breve. Es importante ser sincero y no decir solo lo que el oficial quiere oír. Recuerde que algunas de estas preguntas ya se le habían formulado en su solicitud inicial de asilo y refugio. Un oficial ya evaluó sus respuestas y aprobó su solicitud. Es importante responder con sinceridad ahora que sus respuestas sean coherentes. Responda solo a la pregunta que se le formula y no proporcione información adicional o información a menos que se la pida. Si tiene alguna duda sobre sus respuestas o estas preguntas, hable con su abogado. Independientemente de lo que el gobierno le pida, usted debe ser sincero, tomarse su tiempo, escuchar atentamente a todas las preguntas y responder solo lo que se le pregunte.
Por último, sabemos que muchos clientes tienen preguntas sobre la posibilidad de ser detenidos. Hemos visto un gran número de personas detenidas por las autoridades migratorias. Lo más seguro es estar preparado. Si usted o un familiar es detenido, llame a la línea directa de apoyo familiar de ICIRR al 1-855-435-7693. Desafortunadamente, sabemos que el gobierno detiene a un número significativo de personas con estatus migratorio legal. Es posible que usted sea detenido a pesar de su estatus migratorio legal. Eso no significa que sea probable que le suceda, pero sí significa que debe estar preparado. Debe tomar todas las medidas necesarias para su seguridad y la de sus seres queridos en caso de ser detenido. Y debe estar preparado para la posibilidad de que su nueva entrevista se realice durante la detención. Elabore un plan de seguridad. Elija a una persona de confianza que pueda actuar como contacto de emergencia. Esta persona debe tener acceso a sus documentos de inmigración. Si tiene hijos pequeños, debe identificar a alguien que pueda cuidarlos mientras esté detenido. Esta persona debe tener su permiso por escrito para recoger a su hijo o hija de la escuela. También puede otorgarle permiso por escrito para tomar decisiones médicas en nombre del niño. Su contacto de emergencia también debe tener la información de contacto de su abogado. Haga copias de sus documentos de inmigración. Debe llevar consigo copias de su I-94, EAD o permiso de trabajo y cualquier otra prueba de su condición de refugiado o asilado en todo momento. Asegúrese de que su persona de confianza también tenga una copia de estos documentos. Intente memorizar el número de su abogado y cualquier otro número de teléfono importante. No podrá acceder a sus pertenencias durante la detención. Considere descargar Ready Now, una aplicación gratuita que le permite contactar a sus personas de forma segura si lo detienen. Puede guardar la información de sus contactos de emergencia y de su abogado en la aplicación ahora mismo. De esta manera, solo tendrán que presionar un botón para avisarles en caso de detención. El sitio web para descargar la aplicación está en la pantalla. No firme nada. El gobierno podría pedirle que firme documentos durante su detención. Estos documentos pueden ser muy importantes. En algunos casos, piden a las personas que firmen para renunciar a sus casos legales y aceptar la deportación. No debe firmar nada a menos que su abogado lo haya revisado y le haya informado sobre su contenido. Informe al oficial si no entiende inglés. Insista en tener acceso a un intérprete en su idioma. Exija hablar con su abogado. Tiene derecho a representación legal. Debe exigir que su abogado asista a cualquier entrevista. Si aún no ha recibido y revisado su I-589 o I-590, solicite una copia al gobierno antes de cualquier entrevista. Entiendo que pensar en las reentrevistas y la posible detención es estresante. Para ser claros, aún no sabemos cómo procederá el gobierno con su caso, pero es importante estar preparado. En la pantalla encontrará enlaces a una página con más información y recursos sobre la aplicación de la ley migratoria y la detención. Hay un menú desplegable en la esquina superior derecha donde puede seleccionar su idioma. A continuación, encontrará el enlace al sitio web del NIDC y dónde encontrarnos en redes sociales. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video.